La televisión debería ser más imparcial. Creo que es importante que estén más yo presentes. me sienta bien representada. Yo veo lo que me interesa. Lo que hacen es cambiar los horarios y al televidente no lo avisan. La televisión evoluciona y nosotros con ella. Ustedes no están solos. Aquí estamos para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos. Es indudable el auge del formato de audio denominado podcast. Soy Eduardo Arias, defensor del televidente de Señal Colombia, y hoy en Todo lo que vemos, ¿a qué se debe el auge del podcast? ¿Cómo se adaptan los medios de comunicación a los intereses de los consumidores? He visto varios contenidos de podcasts, muchos diría yo también. Todos son distintos y todos tienen algo que enseñar o algo que editar también. Entonces, cada vez que veo ese tipo de podcasts me hace pensar que son un buen instrumento para el intercambio de conocimiento, para la cultura, y también pueden ser un instrumento de desinformación. He escuchado contenidos podcast o video podcast. ¿Y cuáles recuerdo? Bueno, sí he escuchado podcast, sobre todo el de María Jimena Duzán. Me gusta mucho cuando hay análisis en temas políticos, sobre todo cuando se le dio relevancia o importancia al tema de la reforma agraria, ya que es un tema que a mí personalmente me gusta mucho y considero que el país lo debe saber. Ese y algunos podcasts en temas de salud, sobre todo de salud mental, que es un tema demasiado importante para mí y pues para muchas otras personas. Son lo que he visto últimamente. Sí, en el momento estoy muy familiarizada con el contenido podcast. Actualmente puedo destacar 3 podcasts que me gustan mucho. Uno de ellos se llama Abiertamente, hace parte de una colombiana. Ella nos enseña cómo aprender a gestionar emociones, nos enseña a conectarnos un poco con el alma, nos ayuda a abrir esta capacidad mental para entender mejor muchas situaciones de la vida. También podemos encontrar Se Regalan Dudas, hace parte de 2 mexicanas que ellas también nos enseñan mucho acerca de la vida y cómo conectarnos. Y por último, me gusta mucho trabajar la parte espiritual y en ese punto encontramos un podcast que se llama El Universo Shakti, hace parte de una argentina donde ella también nos ayuda a gestionar mucho como la energía femenina, cómo conectarnos con nosotras mismas y cómo trabajar en nosotras mismas. El podcast es una pieza de audio o video alojado en una plataforma. Su contenido se crea en serie y se publica periódicamente. De ese modo se puede acceder a él en tiempo real o cuando la audiencia lo considere conveniente. Producir un podcast es relativamente sencillo y económico con respecto a otros formatos. Por eso cada vez más personas se acogen al podcast. Con este medio, las ONGs, los activistas, los marginados, minorías ya sean de género o religiosas o políticas, han podido acceder a las audiencias. Estados Unidos, con casi 130 millones de oyentes, es el país con mayor audiencia de podcast y se prevé que en 2025 América Latina ocupe ese lugar. Desde hace 5 años, RTVC Play lidera la producción de podcasts narrativos originales en el sistema de medios públicos. 2 ejemplos de lo anterior son Crónicas de la Noche Roja y Relatos Amarillos. Además, desde 2020, RTVC Play organiza el Festival Iberoamericano de Podcast al Oído. Este es un evento para la comunidad podcastera hispanoparlante, en el cual hay eventos presenciales y virtuales como talleres, conversaciones, en fin. Por eso hoy en Todo lo que vemos queremos preguntarnos, ¿a qué se debe el auge del podcast?
¿Cuál es la relación entre el podcast y los medios de comunicación tradicionales? Hola, mi nombre es Valentina Meneses, tengo 26 años y soy comunicadora social. Estoy familiarizada con el formato del podcast porque es un contenido que escucho frecuentemente, que escucho casi todos los días. He escuchado varios títulos, entonces me gusta mucho. Lo conocí hace varios años por recomendación de un amigo, cuando no estaban como tan en auge, pero pues a medida que ha pasado el tiempo ya han crecido y se han creado más. He conocido más y me parece un formato muy chévere, que acompaña en espacios en los que uno no puede estar leyendo, viendo imágenes, entonces me gusta mucho. Cada palabra que acá se diga es necesaria para tu cabeza. Podcast Radiónica. De este formato me llama la atención que es un contenido que uno puede escuchar en cualquier momento, mientras está haciendo otras cosas, mientras uno va en un carro, en un bus, en un viaje, uno puede estar desplazándose y escuchando al mismo tiempo algo, uno puede aprender todo el tiempo, democratiza el conocimiento, entonces me gusta mucho. Creo que los podcasts complementan muy bien el consumo de otros medios. Por ejemplo, de hecho conocí uno que me gusta mucho porque leí un libro a una escritora que me gusta mucho y ella hace un podcast. Entonces, en el podcast profundizaba más temas, hablaba de muchas más cosas que en el libro. Me gusta mucho. Eso también pasa, digamos, con actores, con entrevistas de gente famosa que uno ve en audiovisual y luego complementa y profundiza con lo que cuentan en los podcasts. Si algo tiene el podcast es esa cualidad narrativa de contar historias. Personalmente me gustan los podcasts que enseñan, que son como una clase. Por ejemplo, el de Diana Uribe, que es muy famoso y es muy chévere justamente porque encontró como el chiste de que enseñar algo atrae oyentes. Mi trabajo tiene sentido es en este país. Es Colombia la que le da sentido a mi trabajo. Entonces me gustan, no sé, algo que uno pueda aprender, no solamente historia, puede ser cualquier tema, política, filosofía, pero que uno siempre esté aprendiendo algo nuevo. Me gustaría descubrir en los podcasts, no sé, métodos o estrategias que le funcionen a otras personas, ya sea en el trabajo, en formas de aprender. Personalmente me gustaría mucho, como ya lo he encontrado en varios, que me parecen muy chéveres, pero sería chévere encontrar otros en los que hayan más herramientas para llevar más fácil la vida, la experiencia en general. Hagamos juntos la televisión que queremos. Queremos conocer más detalles acerca del mundo del podcast y por ese motivo hemos invitado al programa a Félix Riaño. Él es uno de los pioneros del podcast en Colombia y un referente de este medio de comunicación en el país y en América Latina. Félix, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Todo lo que vemos. Gracias Eduardo. Félix, exactamente qué es un podcast y qué tipo de formatos y de contenidos tiene. Bien, un podcast es un programa que se puede descargar en línea, que se puede descargar de internet y escuchar o ver en cualquier momento. Al ser un tipo de programa, pues yo lo considero una forma de distribución de contenido. Una forma de distribución de contenido que nos lleva a que sea un medio, yo lo llamaría un medio, pero hay personas en el mundo que lo llaman un formato. Y allí es donde a veces nos confundimos. Ha llegado el momento para 2024 donde muchas personas piensan que el podcast es un formato, por ejemplo, el de la entrevista. Entonces cada vez que alguien hace una entrevista dicen, eso es un podcast. Y sí, pero a la vez no. Depende de si lo pones en internet disponible para que alguien lo pueda descargar y verlo o escucharlo cuando quiera, ahí es un podcast. ¿A qué se debe el auge del podcast en el mundo? Yo creo que el auge del podcast en el mundo se debe a que es súper práctico, súper ubicuo. Lo puedes encontrar donde quiera que estés, siempre que tengas una conexión a internet. Entonces, los teléfonos celulares con conexión de datos
han hecho que sea muchísimo más fácil conseguir este tipo de programas y además los pusieron al mismo nivel que los programas tradicionales de medios analógicos. Los ponen al mismo nivel de la radio y al mismo nivel de la televisión porque nos digitalizamos como sociedad. Yo hoy estoy grabando esto conectado con un teléfono, que es lo mismo que utilizo para grabar un podcast. Un teléfono, una computadora y ya tengo casi que lo mismo que se necesitaba antiguamente para hacer un programa con equipos muy costosos y muy caros que hoy siguen estando a disposición de los canales, pero los usuarios, los ciudadanos, podemos con un teléfono, ya podemos. ¿El podcast puede migrar hacia lo audiovisual? Un podcast, si lo consideramos como una forma de distribuir un contenido, pues primero hay que crear el contenido. Normalmente es una grabación. Puede ser una grabación de audio, solamente de audio, o de audio y video. Incluso puede hacerse proyectos transmedia, crossmedia. Ahora, lo interesante es que el podcast aparece también como una forma fácil y novedosa de llevar a cabo historias que antes no se podían realizar, por ejemplo, como una gran serie de video, porque es costoso hacer la serie de video. Entonces, un podcast aparece como un reemplazo sonoro de un storyboard y se puede hacer una prueba de esta historia es buena o no, le va a gustar a la gente, hagamos primero un podcast y se hace primero el podcast y si funciona puede haber luego un canal de televisión que se interese y cree una serie. Son nuevos tiempos. ¿Qué le plantea esta forma de consumo a los medios de comunicación tradicionales? Bueno, para mí lo que la estética y la facilidad de transmisión de los podcasts le plantea a los medios tradicionales es una nueva temporalidad. Temporalidad que obedece más a la época de la Internet, a la vida digital en Internet, en donde nos conectamos y no importa el lugar en el que estamos ni el momento en el que nos conectamos. Habitualmente la radio y la televisión necesitan que un programa se emita por un canal analógico o digital, pero un canal simultáneo, mientras que un podcast nunca es en directo. No tiene sentido que sea en directo porque la gracia es que yo lo oiga cuando yo tenga tiempo o cuando yo quiera, cuando yo pueda. Ahí hay un rompimiento del eje del tiempo y eso es un reto para muchas producciones de los medios tradicionales. Y por el otro lado está el reto del prosumidor y consiste o radica en que yo no tengo que trabajar en un canal de televisión para hacer un programa de televisión. Puedo hacer un podcast en video. Yo no tengo que trabajar en una emisora de radio para hacer un programa de radio. Pero es que también como persona o como grupo de personas, un colectivo artístico, una junta de acción comunal puede hacer un programa y no necesita tener emisora. Y eso se logra gracias a los podcasts. Y es un reto para los medios porque ya no tienen el monopolio del acceso a transmitir un programa. ¿Cuáles son los usos que las audiencias le dan al podcast? Es muy común que haya personas que consideran que un podcast está hecho para el entretenimiento. Y sí, da entretenimiento. Pero las estadísticas de los podcasts nos dicen que no es lo mismo un podcast en Estados Unidos que un podcast en Colombia. Para países como Colombia y América Latina hay otros rubros que son súper importantes en podcast, que son, por ejemplo, la autoayuda, los programas sobre asesoría psicológica, asesoría o acompañamiento psicológico, o incluso aprendizaje. Formatos como el tutorial son importantísimos que nos ayudan a aprender cosas y a mejorar nuestro nivel de vida y que normalmente no cabían dentro del entretenimiento. Félix, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Súper, gracias. Gracias por invitarme. Y ustedes quédense con más aquí en Todo lo que vemos.
Soy Andrea Calle Martínez, estudiante de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Se llama el podcast nativo digital, un contenido sonoro que se piensa, se escribe, se comercializa y se distribuye pensando únicamente en un entorno digital sin haber tenido la vida previa en la antena, en la radio. Podemos acceder a los podcasts de manera fácil y rápida y fue justamente esa flexibilidad la que me permitió acercarme aún más a este tipo de contenido. Por otro lado, este contenido permite que se desarrollen diferentes conversaciones de temas diversos que incluyen y acercan a la ciudadanía a temas que son transversales a sus vivencias. Finalmente, es muy importante recordar que los podcasts son un contenido flexible para la cotidianidad de los ciudadanos, pues podemos escucharlos y verlos en cualquier momento del día y podemos encontrarlos en cualquier plataforma digital. Entre mis favoritos están los podcasts de política, historia, cultura, actualidad y género, pues este tipo de contenidos nos permite mantenernos al orden del día con todo lo que ocurre en el contexto colombiano. Además nos proporciona conocimientos de manera cercana y esto justamente nos familiariza con todos los temas tanto políticos como sociales que atraviesan nuestras vivencias como sociedad. Estas son las voces de los pueblos originarios que Señal Memoria recogió en el podcast Voces de la Amazonía, una estrategia que busca retratar la diversidad humana que durante siglos ha hecho de la selva su hogar y su inspiración. Actualmente sigo podcasts de temas diversos, así como otras producciones y otros podcasts de ciudadanas y ciudadanos que de manera independiente suben sus podcasts y los comparten a través de estas plataformas. Integro tanto la escucha como la visualización de podcasts a mi día a día mientras me desplazo hacia mi universidad, mientras estoy en el transporte público y cuando llevo a cabo actividades cotidianas, tales como las académicas y las de esparcimiento. Estos contenidos abordan temas políticos y sociales y además de cultura y coyuntura que nos permiten comprender el contexto colombiano, su historia y su actualidad. Que llegan a un espacio donde tú podrás escuchar, disfrutar y compartir los podcasts de RTVC al oído. Hagamos juntos la televisión que queremos. Queremos conocer la manera como la plataforma RTVC Play impulsa el podcast y por ese motivo hemos invitado al programa a Juan Carlos Vaquero, director de esta plataforma. Juan Carlos, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Todo lo que Vemos. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. ¿Qué relación existe entre los medios de comunicación tradicionales y el podcast? Mira, yo no creo que, como mucha gente lo dice, el podcast sea una radio reinventada. Yo creo que realmente el podcast es una muestra de la obligación que tienen los medios de comunicación tradicionales a repensarse, redefinirse y prepararse para seguir siempre en contacto con unas audiencias que están empezando a consumir sus contenidos de formas no tradicionales y de fuentes que tampoco son tradicionales. Eso en nuestro caso no quiere decir que nosotros no vamos a seguir haciendo radio y televisión, ni más faltaba, son importantísimos, pero sí quiere decir que hay una especie de terrenos baldíos por allá en lo digital, en el que están apareciendo nuevos contenidos, nuevas formas de disfrutar de la comunicación, que deben ser aprendidos. ¿Qué elementos o características tienen los podcasts más exitosos? A ver, lo que pasa es que el podcast para mí es en esencia una tecnología que permite que los usuarios consuman los contenidos bajo ciertas condiciones. Que dentro de esa tecnología, dentro de ese gran género que se llama podcast, pues existen unos subgéneros que están perfectamente desarrollados y posicionados en otros medios. Te voy a hablar de pronto del podcast narrativo, que es el que yo conozco mejor. El podcast narrativo, para ser exitoso, y con eso hablo de Crónicas de la Noche Roja,
Relatos Amarillos, ese tipo de productos. Es un podcast que requiere de tiempo, que requiere de un enfoque casi que artesanal, porque de lo que se trata es de contar una historia muy bien contada, usualmente utilizando las herramientas que vienen de la literatura y aplicárselas a los proyectos o las historias de la ficción. De la mano de eso tiene que haber también un esfuerzo muy grande en la producción, porque la música tiene que ser apropiada, tiene que trabajarse todo casi que de una manera artesanal, porque, como todos sabemos, el podcast, a diferencia de la radio tradicional, tiene escuchas que están dedicados, ¿no?, a escuchar con atención, ¿no?, mientras que la radio tradicional no es que no tenga esos elementos, pero se manifiestan de otra manera. ¿Qué creen que es la conciencia? La conciencia es lo que una persona piensa en la mente y dice, tengo la conciencia limpia, o sea, no tengo nada malo en la mente. Los más chicos nos enseñan que no hay tema que les quede grande. Esto es Palabras de Mayores. Pero la esencia de todo es mirar la vida siempre hacia adelante. Un podcast original de RTVC Play conducido por Memo Orozco. ¿Por qué están creciendo tanto las audiencias del podcast? Porque el podcast tiene una gran virtud, y es que por las mismas dinámicas de creación y de consumo es posible en casos en que la audiencia no necesariamente es masiva, pero sí es muy puntual, muy dedicada. Es decir, en los medios tradicionales, la radio, sería muy difícil pensar, digamos, no sé, en un podcast, en un programa radial que estuviera pensado para los amantes de los Renault 4. ¿Sí? Eso en radio tradicional no funciona porque tú tienes que conectar con unas audiencias masivas. En podcast no, el podcast se justifica. Si tú consigues una audiencia, no sé, de 10.000 personas quienes viven de manera apasionada, ¿no?, este gusto que tienen por los Renault 4, se justifica. Y es esa la razón por la cual están creciendo los podcasts hoy en día. ¿Qué hace RTVC para promover los podcasts? Nosotros nos movemos en tres frentes. Por un lado, hacemos el Festival Iberoamericano de Podcast al Oído, que este año va para su 5ª edición. Es un espacio que realizamos una vez al año, en el que a través de charlas, talleres y muestras, creamos la oportunidad para que personas que disfrutan de consumir estos contenidos o que disfrutan de hacerlos se puedan reunir y de alguna manera crecer en ese interés que tienen. Por otro lado, hacemos montones de actividades tendientes a hacer crecer una comunidad de amantes de podcast. Y finalmente hacemos contenidos propios. Nosotros creamos varios podcasts. En especial tratamos de enfocarnos en los podcasts narrativos, sea de ficción o de no ficción. Consideramos que los medios públicos están posicionados mejor que ninguno otro para atender esa necesidad. ¿Con cuántos podcasts cuenta el catálogo de RTVC y qué ejemplos novedosos se pueden citar? El catálogo de RTVC Play tiene ya varios podcasts originales, pues nosotros empezamos hace 4 años más o menos. Hay algunos que se han mantenido a lo largo del tiempo, en particular resalto Relatos Amarillos y Crónicas de la Noche Roja. Y también tenemos unos proyectos nuevos que estoy seguro que le van a encantar a nuestra audiencia. Este año vamos a lanzar muy pronto un podcast que se llama Hechizo Animal, en el cual nosotros contamos historias de vida de personas que han decidido dedicarle todo su esfuerzo y todo su tiempo a proteger especies en vías de extinción. Tiene de novedoso un elemento tecnológico, y es que utilizamos el sonido binaural, que es una técnica de grabación que a uno le permite sentirse inmerso en un espacio. Así que en cada uno de estos episodios nuestros escuchas van a poder acompañar al periodista a una parte de Colombia. Estuvimos por todo Colombia. También vamos a lanzar Tierra Mala, que es un podcast
de ficción que utiliza esta misma tecnología. Lo único que se necesita es estar conectado a audífonos y suena genial. Recomendadísimos esos dos. Juan Carlos, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Todo lo que vemos. Eduardo, mil gracias por la invitación. De verdad ha sido un gusto poder contarle a los televidentes acerca de este tema que tanto nos apasiona aquí en RTVC Play. Chao. Así llegamos al final de este capítulo de Todo lo que vemos, en el cual hablamos del podcast. Si tienen algún comentario acerca de este programa o de cualquier otro programa del canal, pueden hacerlo a través de las redes sociales. En X, antes Twitter, @SenalColombia, y en Facebook, SenalColombia, página oficial. Allí también pueden seguir la programación del canal. Si tienen alguna queja, sugerencia, reclamo acerca de este programa o de cualquier otro programa del canal, escríbanme defensor@rtvc.gov.co. También pueden hacerlo cuando ustedes ingresan a la página www.senalcolombia.tv. Por su atención, muchísimas gracias y los esperamos aquí en una próxima oportunidad para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC.